Hola chicos, vamos a empezar el día de hoy una sesión del curso de física. Esta es una clase para mis estudiantes de primero de secundaria. En este nuevo tema vamos a estudiar las aplicaciones de las leyes de Newton. Recordaremos lo que es la fuerza, hablaremos de las fuerzas usuales, qué cosa es el diagrama de cuerpo libre y algunas aplicaciones. Muy bien. Veamos entonces qué es la fuerza. La fuerza se define como una magnitud física que me va a indicar la interacción entre dos cuerpos y su unidad según el sistema internacional es el Newton. Las interacciones que se van a dar entre dos cuerpos las vamos a llamar fuerza de acción y fuerza de reacción y van a obedecer a las siguientes características. Van a tener el mismo valor, es decir, el mismo módulo, van a tener direcciones opuestas y van a actuar sobre cuerpos diferentes. Para representar los vectores que son pues las fuerzas, vamos a realizar una separación imaginaria entre dos cuerpos que interactúan. Aquí, por ejemplo, tenemos una persona que está empujando un bloque y lo que en realidad está ocurriendo entre estos dos, si yo los separo, sería una interacción de fuerzas de acción y fuerzas de reacción. Lo mismo ocurre aquí con esta personita que está jalando este resorte. Se puede visualizar, si yo lo separo, una fuerza de acción y una fuerza de reacción. Estas fuerzas que se presentan, vamos a ver a lo largo del curso que existen diferentes tipos de fuerzas a las que se llaman fuerzas usuales. Tenemos a la primera de ellas, que es la fuerza de gravedad. Es la fuerza con la que el planeta Tierra atrae a todos los cuerpos que se encuentran cerca de la superficie. Por ejemplo, aquí está dibujada la fuerza de gravedad, que se dibuja vertical hacia abajo. La expresión matemática que me ayuda a conocer el valor de la fuerza de gravedad es la multiplicación de la masa con el valor de la aceleración de la gravedad. Hay que notar que la masa debe estar expresada en kilogramos, la aceleración de la gravedad, el valor que se le da es 10 para fines prácticos, y la unidad de la fuerza de gravedad, al igual que todas las fuerzas, va a ser el Newton. Luego tenemos otra fuerza denominada la fuerza de tensión, que se va a dar en el interior de todo cuerpo que se opone al estiramiento. Generalmente las sogas, cuerdas o cadenas, todas ellas ideales. Por ejemplo, si yo tengo una cuerda aquí y de pronto le coloco una masa, entonces si yo quisiera dibujar la fuerza de tensión de esta esfera, sería pues vertical hacia arriba. En este caso, no es que sea siempre así. En realidad, siempre se dibuja saliendo del cuerpo. Ahora, es importante destacar que una cuerda ideal es aquella que se desprecia el valor de su masa, o sea, una cuerda ideal no pesa. Además, tiene la característica de transmitir el valor de la fuerza de tensión a lo largo de toda la cuerda. Tenemos otra fuerza usual, como es la fuerza elástica. Esta se va a presentar en todos los cuerpos elásticos en realidad, pero generalmente se va a asociar a los resortes. La fuerza elástica se va a hacer presente cuando un cuerpo es deformado, es decir, o bien cuando es estirado, o bien cuando es comprimido. Por ejemplo, si yo tengo este resorte y le aplico una fuerza que lo estire un poco, entonces, en contraposición a esta fuerza, aparece la fuerza elástica, ¿no? Esta fuerza lo va a estirar. Esta fuerza elástica siempre se dibuja oponiéndose a la deformación. Y matemáticamente se obtiene multiplicando la constante de rigidez del resorte con la distancia que se ha estirado, o también conocido como la longitud deformada. Y para terminar, tenemos la fuerza normal. La fuerza normal es la que se genera entre dos superficies que carecen de fricción, es decir, dos superficies lisas, cuando éstas están en contacto.
Por ejemplo, si este bloque estuviera resbalando por este plano y ambos son lisos, entonces la fuerza normal se dibujaría de esta manera, formando un ángulo de 90 grados con la superficie. Y si yo tengo, por ejemplo, una varilla apoyada sobre dos superficies lisas, entonces aquí las fuerzas normales se dibujarían de esta manera. Fuerza normal 1, fuerza normal número 2. Todas las fuerzas que hemos visto se van a dibujar en un solo diagrama, conocido por sus siglas DCL. El diagrama de cuerpo libre, o más conocido como DCL, es el gráfico en el que se van a representar todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo. Para realizar un buen diagrama de cuerpo libre, se sugiere realizar los siguientes pasos. El primero de ellos es aislar al cuerpo de todo el sistema, es decir, dibujarlo solo. Luego, se representa la fuerza de gravedad mediante un vector que va a estar dirigido hacia el centro de la Tierra, aplicado sobre el centro de gravedad del cuerpo, es decir, sobre el medio generalmente, ¿no?, de un cuerpo simétrico. Tenemos que si existen superficies lisas, entonces se va a dibujar la fuerza normal mediante un vector que va a ser perpendicular a las superficies y siempre dibujando al cuerpo, empujando al cuerpo. Si existen cuerdas, cables, sogas, ¿no?, se representa la fuerza de tensión mediante un vector que está dirigido a lo largo de la cuerda, siempre jalando el cuerpo o, como se dice, saliendo del cuerpo. Si existen resortes o cuerpos elásticos, bueno, ya sea que estén estirados o comprimidos, se debe representar la fuerza elástica mediante un vector a lo largo del resorte en dirección contraria a la deformación, contraria al estiramiento, contraria a la compresión. Y con esta teoría vamos a depositar este conocimiento en la resolución de algunas aplicaciones. Por ejemplo, este primer ejercicio, el cual me dice, realice el diagrama de cuerpo libre, eso significa DCL, realice el diagrama de cuerpo libre del bloque mostrado. En este bloque que se muestra tenemos, está sujeto, ¿no?, de una cuerda. Este bloque está sujeto de una cuerda y a su vez está apoyado sobre una superficie. Aquí en la parte inferior ya tengo lo que más o menos representaría el sistema aislado. Es decir, lo tengo que dibujar solo. Y ahora lo que procede a hacer es dibujar las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo, ¿no? Vamos entonces a empezar. La sugerencia que se hace es primero empezar por la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, voy a copiarme por acá, es una flecha que va a apuntar vertical dirigida hacia abajo. Esta fuerza de gravedad puede estar dibujada aquí, ¿sí?, pero tiene que ser vertical, o también podría estar dibujada aquí encima. Cualquiera de los dos estaría bien. Entonces voy a poner acá que esta va a ser para mí la fuerza de gravedad. Ahí lo tienes, ¿no? Entonces esa es la primera, la fuerza de gravedad. Luego veo que está sostenida por una cuerda. Esto quiere decir que debe haber una fuerza de tensión. La fuerza de tensión siempre se dibuja saliendo del cuerpo. Entonces voy a dibujar por acá la fuerza de tensión como si estuviera saliendo del cuerpo. Y lo vamos a poner aquí encima, fuerza de tensión. Vamos a ponerlo acá. Fuerza de tensión. Ya está. Esta es la fuerza de tensión. Y esta yo voy a considerar que son superficies lisas. Voy a dibujar por aquí la fuerza normal. La fuerza normal debe estar dibujada de tal manera
que debe formar un ángulo de 90 grados. Vamos a ponerle primero su nombre. Esta fuerza que está acá se llama fuerza normal. Y vamos a también a representar que está formando por aquí un angulito de 90 grados, ya que esa es la característica de la fuerza normal. Vamos a ponerlo por acá. Forma un ángulo de 90 grados. Ya está. Y con eso ya terminé de hacer el diagrama de cuerpo. Solo consiste en dibujar todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo. Luego, el siguiente ejercicio dice, determina el peso de una masa de 2,8 kilogramos si el valor de la aceleración de la gravedad es 10. Bueno, entonces aquí lo primero que voy a hacer es extrayendo la información que me da el ejercicio. Por ejemplo, la masa, que es 2,8 kilogramos. Luego tenemos el valor de la aceleración de la gravedad. Voy a poner G, que es 10 metros sobre segundos elevados al cuadrado. Y nada más me están preguntando por el peso. El peso es otro nombre que recibe también la fuerza de gravedad. Y esto es lo que me están preguntando. Bien, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, hace unos instantes te había comentado que la fuerza de gravedad, la cual también vamos a llamar peso, se va a obtener multiplicando la masa con el valor de la aceleración de la gravedad. Entonces, en este ejercicio, como me piden determinar el peso, voy a decir que el peso, o también conocido como fuerza de gravedad, va a ser el producto de 2,8 multiplicado por G, que es 10. 2,8 multiplicado por 10, pues me va a salir 28. Así que acá pondría 28. Y las unidades serían los newtons. Y con esto ya tendría la solución a mi problemita. Luego tenemos también que otro ejercicio. Tenemos otro problema que dice, a ver, lo siguiente. Dice, si un cuerpo pesa 380 newtons, ¿cuál es su masa? Entonces, en este problema me están dando como dato el peso y me piden que determine la masa. Voy a copiarme de acá y voy a hacer lo siguiente. Ahora, en esta ocasión, me piden la masa y me dan como dato el peso. Dicen que vale 380 newtons. Ahora, voy a usar la misma expresión que hace un momento, porque te hablan también de peso. Y acá la fuerza de gravedad va a ser igual, a 380. Lo reemplazamos nada más. La masa es lo que me piden y lo voy a multiplicar acá por 10. Cuando esto pase al otro lado a dividir, ¿no? Cuando pase a dividir, vamos a tener que la masa va a ser 38, ¿no? Entonces, si gusta sacarlo, voy a pasar a dividir. Entre 10 quiere decir entonces que la masa va a ser 38 kilogramos. La masa será igual a 38 y las unidades de la masa son los kilogramos. ¿Listo? Esto entonces sería la solución de este ejercicio. Bien, con esto estaríamos haciendo ya estas aplicaciones concernientes al diagrama de cuerpo libre, también a resolver ejercicios que sean relacionados con peso o con masa. Ya sabes que puedes dar pausa al video, repetirlo en las partes que no se hayan comprendido o aclarar tus dudas en el tema, bueno, durante el desarrollo de las clases. Pero entonces en la clase para hacer la resolución de los ejercicios. Hasta pronto.